Mi nombre es Francisco de la Rubia Luna. ¿Dónde nació usted? En Monda, el 29. Le voy a empezar a preguntar por su abuela por parte de madre. Mi abuela se llamaba Fragita. Ella nació en Monda. ¿Sabe usted si ella sabía leer y escribir? Pues no lo sé. Pero yo creo que no, porque en aquella época el que sabía leer y escribir. Apenas la conocí. Yo era muy chiquitillo cuando ella. ¿Qué cosas sabe usted de su abuela? Que fue una mujer muy buena, crió a sus hijos como para las circunstancias de la vida que daba entonces, nada más. ¿Ella era religiosa? Pues tampoco le puedo decir, porque yo le digo, yo era muy chiquitillo, No que yo apenas la recuerdo, y no sé si ella le gustaba la religión o no. ¿Qué le han contado otras personas de ella? ¿Alguna anécdota? Pues nada, que era una mujer muy buena, muy trabajadora, buscando su vida, trabajando para darle como a sus hijos. ¿A qué se dedicó ella? Ella ama de casa. ¿Usted sabe si ella políticamente pues simpatizaba con algún partido? Yo ya de eso no. Mi abuela llamaba tía. ¿Él sabía leer y escribir? Tampoco lo digo yo era muy jovencito, yo apenas. ¿Sabe si simpatizaba con algún partido político, No, sindicato? no. ¿Era religioso? Tampoco lo sé. En mi familia la política no. ¿Qué sabe de su abuelo? Llama a un hombre trabajador, campo y sus tareas. En el campo, ¿qué hacía él? Campo tenía el campo trabajando, va bien, pues cuando ya llegaba la hora de la recolección, de coger una aceituna, una almendra, una naranja, esas cosas así. Y estaba todo el año trabajando para luego recoger la cosecha. ¿Esas tierras eran suyas o eran de otros y él las trabajaba? Esa tierra era arrendada. Que era arrendada quiere decir que era de otra persona y la tenía arrendada y la trabajaba él. Le daba su renta. ¿Conoce usted alguna afición de él, por ejemplo? No. Algo que... No, como por oía de mi madre y eso, de lo que había sido él, pero que yo apenas lo recuerdo un poquillo, porque murió. ¿Alguna cosa más que su madre le contase, por ejemplo, de él? Era más que un hombre de su casa, trabajador, y entonces trabajando no era como ahora, entonces no había horas, no había sábado, ni había domingo, ¿Vacaciones? Nada más trabajo. ¿No había un día a la semana en el que se descansaba? ¿Qué va? Entonces no había. Y yo también en mi tiempo, pues ya no. Pero lo primero, cuando yo tenía, por ejemplo, 20 años, pues tampoco había, nada más trabajando desde que amanecía hasta que anochecía, de 2 a 2. ¿Cómo era la casa de sus abuelos por parte de madre? Pues una casita regularita. ¿Tenía una planta? No, 2 plantas, tiene bajo, ya me y arriba la cámara que se le dice aquí. Hombre, la cámara se utilizaba para meter cosas. Y había un puño de grano, y había una garrafa de aceite, y abajo pues estaban las cosas de la vianda de la casa, la cocina y las mesas y las cosas. ¿Y las habitaciones? La habitación había arriba y abajo. ¿Cuánta gente vivía en esa casa? Pues vivían 4, 2 hermanos y 2 hermanos. ¿Cómo era el suelo? El suelo de ladrillo de estos colorados, la pared de piedra y barro. ¿Estaba encalada la pared por dentro? Sí, ¿O la pared de la casa? Sí, eso estaba panqueado. El techo de viga y encima las cañas que se le ponían. ¿Recuerda usted que hubiese goteras o...? Yo ya de eso no, porque yo ya digo. ¿Había váter? Entonces no había bate. A las cuadras, donde estaba la bestia, allí se hacía la necesidad. ¿Cuándo empezaron a ponerse saneamiento en las casas? El saneamiento ya después de la guerra. Y aquí, por ejemplo, el saneamiento, porque aquí no había tampoco, porque antes de ponerse el agua, pues no había saneamiento apenas. Era muy poca casa la que tenía su bate y esas cosas. Y entonces sus abuelos, ¿qué hacían con los excrementos que almacenaban en la cuadra? Ese estiércol lo sacaba y se lo echaba al campo. ¿Electricidad había en la casa de sus abuelos? Una bombillita había. ¿Dónde estaba esa bombilla? En medio de la casa, en la cocina, como que entraba a la casa, una lucecita. ¿Sabe usted si esa bombilla funcionaba con un interruptor o si se encendía sola y se apagaba? No, eso estaba fija. Eso venía de una central que había aquí, cerca de Tolón, que dice La Millana. Eso está en término de Tolón. Y de ahí se servía a estos pueblos de la luz. Una lucecita porque éramos parecía una mariposita. ¿La cocina estaba en una habitación distinta o estaba dentro del salón, dentro del cuerpo de casa? Entonces no había cocina, a humero, con leña, entonces no había, y se hacía en el suelo, una hornilla, en los pollos no había. ¿Encimera de Así, cocina? Las cosas al suelo, en la cocina allí se hacía de comer. Si había que cortar carne y eso, entonces, ¿dónde...? Lo cortaría yo, ¿no? Lo cortaría, por ejemplo, encima de una mesa o una cosa así. La otra rama de la familia, su abuela, por parte de padre. Se llamaba Ana Martín. ¿Ella sabía leer y escribir? No. ¿Usted la conoció? A ella sí, a mi abuela sí, por la parte de mi padre sí. ¿Qué recuerdos tiene usted de ella? De ella un
recuerdo muy bueno que era muy buena. Tenía muchos nietos y todos estábamos muy contentos porque era muy buena para nosotros. Bueno, y para todo el mundo. ¿Recuerda usted alguna anécdota con ella, algo que le pasase alguna vez que le marcó de alguna forma? Pues no, ella nomás, eso que estaba con nosotros, como una vez estaba en mi casa con mi padre, otra vez con mi tío, y nada más, porque ella ya se quedó viuda y ya se quedó sola y ya estaba con nosotros, jugamos con sus hijos. ¿En qué trabajó ella? Ella ama de casa. ¿No hizo ella ninguna labor en el campo? Bueno, labor en el campo que, por ejemplo, que fuera un día el tiempo de aceituna, que fuera un rato un día agua de aceituna, una cosa así. ¿Ella tenía algún tipo de afición? Ella trabajaba en la casa, barrer, fregar y disponer. Y no para siempre estar haciendo estas cosas, fregando los platos, cosiendo unos pantalones, que de antes las mujeres cosían mucho, ya no cosen nada, ya los pantalones cuando le pones se tira y ya está. Y antes se cosía, se le ponía remiendo, y a lo mejor había unos pantalones de pana, y ya terminaba ya sin tener el principal, ya todo era un remiendo, aquello parecía un... ¿Cuántos hijos tuvo su abuela? Mi abuela tuvo 5, 3 hijos y 2 hijas. ¿Ella era religiosa? Y no, mi abuela sí. No es que, por ejemplo, que ella tuviera todos los días, no, pero ella le gustaba. Una vez que otra, pues iba ella a la iglesia. ¿Ella pertenecía a algún tipo de partido político? No, ¿Simpatizó con alguna ideología? ¿Sindicato? Ella no. ¿Su abuelo? Se llamaba Guá, ¿Dónde nació él? en Mondá. ¿Él sabía leer y escribir? Yo conocí muy poco también, a él no, pero yo creo que no sabía. ¿Qué sabe usted de su abuelo? Mi abuelo no, es que fue un hombre que fue ganadero, tenía ganado en el campo y vivía de eso. ¿Un ganado propio o Sí, ganado no, propio. ¿Qué tipo de ganado tenía? Cabra. ¿Y de las cabras que aprovechaba él? Hombre, la cabra se aprovecha el chivo, que se le vende al carnicero, aprovecha. Y la leche que echa la cabra, que se vende. ¿Sabe usted si su abuelo hacía queso? Y también hacía queso. ¿Vio usted alguna vez a su abuelo haciendo queso? No, yo no digo yo no, pero mi abuela sabía hacerlo muy bien. ¿Cómo hacía el queso su abuela? Mi abuela lo hacía en un entremillo, se echa una vacilla la leche y se echa su cuajo. Ya cuando está cuajo, pues se saca y se pone encima de una tablita que hay para que vaya corriendo con una pletilla. Y ahí se va sentando hasta que se pone durito. ¿Y el queso se le echa algo para que coja el sabor o alguna hierba? No, el queso no se echa hierba ninguna. Eso no tiene nomás que se le echa el cuajo y algo, bueno, para que no se perdió otras cosas. No. El sabor es de la leche que tiene la cabra. Hombre, la cabra o la oveja, de la clase de animal que sea. ¿Y el cuajo? El cuajo viene de los chivos. Las cabras cuando pues se deja a los chivitos. Y ya cuando, antes que fuera a comer, pues se mataba un chivo y se le sacaba el cuajo. El cuajo se secaba y de ahí se le echaba. ¿Pero el cuajo que es una parte del animal o...? Sí, del animal. ¿Qué parte el cuajac que tiene el chivo, de la leche que mama de la madre, lo dicen el cuajo. Su abuelo Juan se desplazaba con algún tipo de animal. A pie, ¿Y él, digamos, qué horario tenía? Desde que amanecía, levantaba, a ordeñar, coger ganado y al campo, a echarla, a darle comer. Y hasta la noche. ¿Y había algún día que descansase? ¿Algún día a la Se semana? va, el animal no puede descansar, tiene que comer todos los días. A no ser que vinieron, por ejemplo, en invierno, un día de agua muy grande, y no se pudiera salir, es lo único. Pero después, ahí no había fiesta para los animales, ahí tenía que salir todos los días. Aparte de lo de ganadero, ¿él tenía alguna otra ocupación? No. ¿Cómo era la casa de sus abuelos por parte de padre? Pues era una casita regular, con cámara y su planta baja. ¿Era más grande que la de los otros abuelos o más pequeña? Sí, era un poquito más grande. ¿Y por fuera la casa, la fachada como...? La fachada era blanca, todo era blanca, eso se blanqueaba todos los años. Era planta baja y primera planta. Sí. ¿Y en la cámara qué almacenaba su abuelo? Allí, que siempre cosas, que si compraba cualquier cosa, una garrafa de aceite, compraba comida para los animales, para echarle un piececillo. ¿Sabe usted cómo se conocieron sus abuelos? Eso yo ya no. ¿Su madre? Mi madre se llamaba Francisca Luna González, ¿Dónde nació ella? en Mondá. ¿Ella sabía leer y escribir? No. ¿Alguna vez le dijo su madre que le hubiese gustado aprender a Hombre, leer? claro. Pero como entonces las necesidades que teníamos, por ejemplo yo, desde que tenía 7 años ya estaba trabajando en el campo. Y de antes los padres no era como hoy. Después que la vida de entonces no era la de hoy. De antes los padres pues, a trabajar, a nada y nada, para poder vivir. Porque antes había una miseria muy grande, en una mayoría. Había personas que vivían la vida bien, no había también, pero había una mayoría muy grande, como hoy. ¿Su madre era religiosa? Bueno, mi madre encantaba de la iglesia, pero no era la que estaba todos los días. Ella era religiosa, hombre, que se encantaba de ir un domingo, por ejemplo, había un entierro o una misa y eso, pues iba. Pero después de estar en porque tenía que estar haciendo otras cosas que eran más precisos que eso para
trabajando donde podía. Y había que coger aceituna, pues había que comprar aceituna. Y después éramos 5 o 6 hermanos y me tenía que cuidar y lavar. ¿Ella tenía algún tipo de afición cuando no tenía que hacer sus obligaciones? Las obligaciones no las podía hacer, le faltaba tiempo para asistirnos nosotros 6 hermanos que éramos nosotros. En lavar y coser y hacer comer. ¿Y algún hijo? Hombre, ya cuando nosotros fuimos mayores, pues podíamos trabajar. Pues, o sea, de chicos, pues arribábamos por la casa lo que podíamos. ¿Y las hermanas también trabajaban o se quedaban ayudando? Las hermanas también, cuando llegaba el tiempo de la aceituna, los trabajos que podía hacer, también ayudaba. ¿Su madre no recibía ayuda de sus hijas? No, bueno, hombre, la hija también decía, pues, estar en la casa. Y había que fregar un plato, pues también lo fregaban ellas. Y había que hacer comer, pues también se arribaba a la cocina. Pero el golpe era de ella, mayormente. Aparte de estar a cargo de la casa y tal, ¿ella trabajó en algo? No. ¿Y antes de casarse, usted sabe si ella...? Ella antes de casarse, sí, estuvo trabajando en una faena de uva. Y se tirábamos todos 2 o 3 meses, mientras estaba la recolección de la uva. ¿Y esas uvas a dónde se mandaban? Esas uvas se van al extranjero. ¿Pero iban metidas en algún tipo de conservante? Sí, eso iba metido en barriles. ¿Y sabe usted su madre cuánto ganaba? Eso yo no me acuerdo de eso. ¿Ella hablaba bien de ese trabajo o decía que era un trabajo muy duro? No, ese trabajo no me duró porque eso tenía sus tijeras y iba cortando la que estaba podrida, la que estaba picada, para que fuera en plan, en condiciones presentables. ¿Y ella en eso, sabe usted si trabajaba de lunes a domingo todos los días o descansaba? Entonces no había domingo, todos los días había que trabajar. ¿Sus abuelos eran de nivel económico? ¿Eran alto, medio, bajo? Una cosita media. Tanto una hermana para como la otra. otra. ¿Y sus padres eran mejor económicamente que sus abuelos o igual? Una cosa parecida, no. ¿Su madre tenía algún tipo de ideología política o simpatizaba? No. ¿Qué tipo de educación le dio su madre? Hombre, ella era una persona normal, como daba la educación que podía, en cosas que tuviera feas, pues como restaba, para que no las hiciéramos, para que siempre fuéramos por buen camino. ¿Cómo se conocieron su padre y su madre? Eso ya no lo sé yo tampoco. ¿Qué más cosas recuerda usted de su madre? ¿Conversaciones? ¿Cosas que sucedieran? Nada, ella conversación y estaba un rato con una vecina hablando de las cosas de la vida, pues, que no echaba mucho, porque no tenía mucho tiempo para cuidar a 5 y lavarlo y prepararlo y darle a comer. Pues no podía estar mucho tiempo charlando, ¿no? ¿Su padre? ¿Cómo se llamaba? Francisco Carrubia Martín. ¿Él sabía leer y escribir? No. ¿Él nació en Monda? Sí. ¿Y en alguna ocasión él le dijo que le hubiese gustado aprender a leer y a escribir? Hombre, pero como entonces de chiquitillo los padres, pues, a trabajar, hace falta. No se daban cuenta como hoy. Padre entonces, pues, hombre, porque la vida tampoco aquella no son hoy. Hoy hay unos medios de vida muy diferentes y aquello de antes lo que había era una miseria. Se trabajaba y se ganaba muy poquísimo. Y todo valía un dinero, la ropa, un calzado, arreglado como estaba la vida, pues valía mucho dinero. Y si es la ropa lo mismo. Y hoy no, hoy todo el mundo zapatos, ropa. Hoy el nivel de vida no, nada ya. ¿Él tenía algún tipo de afición? No, es aficionado más de su trabajo. ¿Su trabajo qué era? Ganadero. En ganadero también tuvo un poco tiempo, pero poco. También trabajando afuera, en los carbones. ¿Cómo era la casa de su padre y su madre? Pues una casita regular. Pues esa casa tenía 2 habitaciones arriba y abajo una y el cuerpo casa. Y un patio que había un pollito y allí estaba la hornilla para hacer comer y esas cosas. ¿Había radio en su casa? Sí, en la casa de mi padre había radio. ¿Y ustedes entonces qué cosas escuchaban en la radio? 4 lo que había, pero ya había radio, pero ya alto para arriba, no en principio. Yo ya era bien mayor cuando ya llegaron a radio. Antes no había. Por ejemplo, para cocinar, en la casa de sus padres, ¿cómo se cocinaba? ¿También con leña? Sí, leña. ¿No había ninguna diferencia respecto a la forma en la que cocinaban sus abuelos? No. ¿Qué cosas hacían de comer? Una sopa, una cazuela de fideo, o de arroz, o un puchero, o un galvano de tocino, y los refritos de todo, llevar tomate. ¿Le contaron sus padres en alguna ocasión algo sobre cómo había cambiado el pueblo? No, yo sobre eso no he hablado nada, pero los pueblos ya en aquellos tiempos cambiaban poco, crecíamos poco, porque no había medios. No es como hoy. Hoy había pueblos que ha crecido una cosa mala. Yo estoy trabajando ahí cerca de San Pedro, que hay un pueblo que se llama Benaví, y había 3 o 4 casas. Y ahora Benaví, eso es, que ahora dice que viene ahí el presidente de los Estados Unidos y a veranear. ¿Había electricidad en la casa de sus padres?
Sí, una lucecita. ¿Y en el resto de las habitaciones cómo se hacía para iluminarse? O con un candil. ¿Las camas? En la cama de hierro, con un colchón de vegetal. ¿En la casa tenían un horno? No, ¿Y había animales en la casa? una bestia, una burra, para ir al campo y venir, para carrear el agua a la casa, porque de antes no había agua en la casa. ¿Cómo de lejos estaba la casa? Había a lo menos 35 o 40 metros. ¿Lo de ir a por agua era una tarea que hacían solo las mujeres o solo los hombres? Eso los hacían los hombres y las mujeres. Y un hombre estaba en la casa, por ejemplo, y su mujer no podía porque estuviera mala o lo que sea, pues también tenía que ayudar a carrear agua para las cosas de la casa. Entonces no había ducha ni nada, lavábamos ahí en un baño. ¿El agua esa la calentaban de alguna forma o sin calentarla? Hombre, si estaba templada, y había gente que le gustaba con agua fría, pero el que no, pues la tenía que calentar y echarla. ¿Cada cuánto se bañaba la gente? Había gente que no se bañaba y no se podía arrimar uno a la vera de ellos. ¿Y en su familia ¿Por cada qué? cuánto? Bueno, hombre, nosotros cada vez que no vestíamos toda la semana, según el trabajo que estuvieras haciendo, ¿no? A mí había trabajo que se ensuciaba uno más y se lavaba más pronto. Pero vamos, la cara y los pies y la mano y eso era diario, Ahora todo el cuerpo entero ya. ¿Las manos se lavaban por sistema las manos antes de comer? Hombre, lo suyo, ¿Usted sabe leer y escribir? poco. Lo poco No, que sabe, lo- ¿dónde lo aprendió? Mayormente no mil, porque entonces hasta solamente había una escuela. Y iba quien iba, los maestros tal y cual nos lo daba todo. ¿Fue algún día a la escuela alguna vez? Me fui algunos días, pero muy poco. ¿Qué recuerda de los días que fue? Nada, muy bien, ayer habíamos una pila de escritos. ¿Cuántos niños? O ayer habría a lo menos 35 o 40. ¿Solo niños o niños y niñas? No, los niños solos. La niña estaba aparte. Ya después ya venía otra las niñas, pero ya de antes no. De antes estaba la niña en un lado y los niños. Y entonces usted aprendió lo poco que sabe de leer y escribir, aprendió en la mili. ¿Cómo es eso? Tenía que escribir la carta y me decía, mira, esto está de esta manera, aquí, mira. ¿Cuánto tiempo estuvo usted de mili? Mes y medio, o año y medio. ¿Y también aprendió a hacer cuentas en la mili? Muy poco, muy poco. Usted empezó la mili ya después de la guerra. Yo fui en el año 50, yo soy de la quinta al 50, y la guerra fue en el 36. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene usted de la infancia? Hombre, yo, mi infancia, por ejemplo, cuando era joven, de jugar, de salir de noche y jugar como todos los críos, porque entonces no había eso. O no había televisiones, pues el divertimiento que había era jugar por la calle, correr uno tras de otro, esconderse, Cuando usted era pequeño, ¿a qué cosas jugaba? correr por la calle, entonces otras, esconderse y esas cosas. ¿Tenía juguetes? No, ¿qué va? ¿Y jugaban niños con las niñas? No. ¿Y las niñas a qué jugaban? Las niñas jugaban a la rueda y esas cosas. Las ruedas agarraban ellas una a otra, iban dando vueltas, cantando. Ya. ¿Usted le pedía a sus padres ir al colegio? Claro, que yo hubiera querido ir, pero no podía. ¿Cuántos pares de zapatos tenía usted cuando era pequeño? Ninguno, unos aparcatillos. La alpargata era de tela. ¿Y eso se rompía? Ellos se rompía. Eso dando carreras, había noches que se la cargaba uno. A luego llegaba y daba unos rascas por haber roto las alpargatas. ¿Los padres castigaban así? ¿Hacían castigos Hombre, físicos? a la castigaba. ¿Qué tipo de castigo? Hombre, la leña. Que había una cosa que tuviera malamente, pues. Cuando llegara a la casa, pues, y le diera cualquier queja a tu hijo, tal y cual. ¿Cuántas mudas de ropa tenía usted? Como un par de muros, una quitaba, uno otra vez ponía. ¿Su familia compraba cosas para hacer de comer o solo con las cosas que No, le daba? tenía que comprarlo, claro. ¿Cuántas veces al día comían? Pues comía 3 veces. ¿A qué hora se levantaban, por ejemplo? Amaneciendo había que levantarse. Y cuando anochecía, ya no me paraba, pero de noche, por ejemplo, los críos salíamos un rato por ahí a jugar. Pero las personas mayores no salían apenas. Los bares no asistían, había muy poco. Que no había para ir a gastarse lo que no tenía. Cuando era pequeño, ¿la gente de qué cosas se moría? Una enfermedad que le decía dolor miserere, que hoy fue por lo visto el apéndice. ¿Había médico en el pueblo? Sí, el médico era un hombre bueno. Y él iba a la casa del enfermo. Sí. Al revés también, iba la gente a casa del médico a... Hombre, iba a la casa del enfermo cuando el enfermo no podía ir a su casa. Cuando el enfermo podía ir a su casa, tenía que ir allí a su casa, que tenía su consulta. ¿Y recuerda usted cuánto costaba la visita del médico? Yo ya no recuerdo, pero había que pagar. Entonces no había igual. ¿Cómo era la vida con los vecinos? Bien. ¿Eso ha cambiado respecto a cómo es la relación con los vecinos actualmente? Antes había más nobleza, más, porque hoy ya hay más dinero y el dinero da orgullo. Ya los vecinos están más separados que de antes. De antes los vecinos se visitaban más y esas cosas, había más contacto. ¿Recuerda usted alguna anécdota, algo que ocurriese con sus vecinos, algo que hiciese usted y su familia junto con otros vecinos? No, ¿Y la basura? al destierro. ¿Y cubiertos tenían? La cuchara ya está.
¿Y si comían ustedes un filete? con la mano. ¿Se comían ensalada? Claro, porque la ensalada se hacía picadita con carne y se cogía muy bien con la cuchara, no en hojas grandes. ¿Y qué se le echaba a la ensalada? Hombre, a la ensalada se le echaba a la lechuga, se le echaba su ajo. Cuando ya se era más mayor y empezaban las relaciones con las chicas, ¿qué cosas se podían hacer y qué cosas no se podían hacer? Pues de noche iba, o sea, cuando llegaba uno a una fiesta, se iba uno a los bailes a bailar con ella. Y según diera ella, pues así vas haciendo con ella. Pero con la novia, por ejemplo, ¿se podía uno dar un beso en la boca? Ah, qué va, qué va. Y tú no podías salir con la novia solo. Tenía que llevar siquiera lo menos dos amigas. Y ahora de noche, para ver la novia, allí en la casa, estaba una sentada aquí y la madre enfrente. No podías hacer nada más hablar. Y las manos arriba. Y si la madre quería agua, se tenía que levantar la hija, le decía a la madre, tráeme una poquita de agua. ¿Cuánto tiempo estuvo usted de novio? Yo tuve 1 año y pico. ¿Usted tenía un horario que tenía que cumplir? Y por ejemplo, según el tiempo que fuera, pues estaba un arreglo al tiempo. En el verano, pues estaba menos que la noche más corta, estaba. Y en la noche más larga, pues mejor estaba un rato más, según. En verano se recogían ustedes antes y en Había que invierno- madrugar más. En invierno, la noche más larga, había más tiempo para dormir. Y antes, si se iba al cine, había que llevar la novia y otra más, y no dos. ¿Había cine en el pueblo? Sí. ¿Recuerda usted alguna película que usted haya visto en el cine en esa época? Pues no puede ser, porque cuando íbamos antes al cine, no estaba uno pendiente al cine, estaba uno pendiente a la cacería. Y la novia decía, tú no estás viendo lo que estás diciendo, mira al cine, y dice, yo estoy viendo. Y no se la pegaba a uno, iba uno nomás a dar la tarasca, porque el otro lado no la podía dar. ¿Usted se podía sentar junto a la novia? Hombre, sí, la novia sí, pero tenía que estar los brazos arriba. ¿Cómo se conocieron usted y su mujer? Nosotros que ella en una feria fue allí, y nos vimos, nos conocimos, y ya de ahí, todo. ¿Qué fiestas se celebraban antes? La fiesta mejor que había era la feria, en agosto. En la feria, ¿qué cosas se hacían? ¿Qué consistía la feria? Hombre, en la feria pues decía que había muchos puestos de dulce, de turrón, y estaba la música tocando, los bailes y esas cosas. Y iba gente de otros pueblos también a... Sí, iba mucha gente, claro. Después de ese año y pico de noviazgo se casan ustedes, se casan por la iglesia y se vienen a Guaro. No, yo me casé aquí, desde que yo me casé estoy aquí. La primera casa que ustedes tuvieron, Primero ha sido esta, estuvimos viviendo en la casa de mi suegro, que es una que hay más para allá, un poquito hay más para abajo. Y de ahí ya cuando recogimos esta, pues nos vinimos aquí y aquí estamos. ¿usted es religioso? Yo cuando voy a la iglesia, no es que vaya mucho, pero voy con educación, no como otras personas. No es que sea religioso, pero me gusta de ir con educación. ¿Usted ha pertenecido a algún partido político o No. tiene algún tipo de ideología? No, yo de política no quiero nada. ¿Cuántos hijos ha tenido usted? 4. ¿Y en qué ha trabajado usted? Yo he trabajado en el campo. ¿Qué cosas ha hecho usted en el campo? En el campo sembrar y a recoger, cegar, labrar, coger aceitunas, coger almendras. ¿Tierras de su propiedad Sí, o arrendadas? a propiedad. Y una vez usted ha cosechado esos productos, ¿qué hace? ¿Los vende usted mismo Lo vendo yo a otro. ¿Y ganado usted no? No. Yo no tenía más que una bestia para escapar al campo y venir y traer las cosas. También tuve un poco tiempo en la costa trabajando, ahí en Marbella. En las costas allí, arrimar mezclas y peor de albañil, En la construcción. en la construcción. ¿Del tiempo de la República a usted le han contado algo? No, ¿Elecciones o algo de eso? yo de eso no recuerdo. ¿Y de la guerra civil? Yo me acuerdo cuando el movimiento, que tenía yo 7 añillos, y de eso recuerdo yo cuando venía la gente corriendo, muchas mujeres, los críos, ¿De qué corría la gente? decía de los nacionales, que le decía a la derecha, y lo que había aquí era la izquierda. Y aquella gente venía para acá y decía que venía matando a todo el que pillaba y todo el mundo corriendo para adelante. ¿Recuerda usted qué estaba haciendo cuando se enteró de que había comenzado una cosa que era una guerra? Yo entonces no me entré, yo vi cuando se formó ya y la gente venía corriendo y eso es lo que vio, otra cosa no. Cuando se aproximaba el otro ejército, ¿se vació mucho el pueblo? Sí, vació, pues todo el mundo se fue. ¿Y hacia dónde se fue la gente? Pues unos se fueron para allá, para Málaga, otros para todas las carreteras. Nosotros nos fuimos al campo, ya cuando entraron las fuerzas nacionales aquí, pues ya nos vinimos otra para el pueblo. ¿Alguien de su pueblo murió en la huida hacia Almería? No, porque todo el mundo ahí mayormente se iba al campo. Fueron pocos los que se dirigieron a Málaga. Pero ahora hay de esa parte de por ahí, de Huelva y de Algeciras, por ahí, la carretera llenita de gente, todo. La gente que huía, que llevaba
Ahí llevaba, cada uno llevaba una bestia, el otro traía una cabra, el otro traía, cada uno iba con lo que había tenido. Otro llorando, la mujer llorando, que había perdido el marido, el otro que había el hijo. ¿En su casa acogieron a alguien, algún familiar? No, aquí no se detuviera, iban todo el mundo para allá. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes fuera del pueblo? Nosotros tuvimos 3 días. ¿Y cómo recuerda usted esos 3 días? ¿Sus padres estaban preocupados? Muy bien, hombre, claro, preocupado estaba todo el mundo por lo que podía pasar, pero vamos, no pasó nada. Cuando volvieron, ¿encontraron algo distinto? No. Antes de huir, ¿recuerda escuchar disparos, tiroteos, bombardeos? Nosotros entonces cuando venían unos aviones que decían que iban a echar bombas y nos salíamos del pueblo, nuestras madres nos decían, venga niños, venga. Y íbamos a poder al campo. No quizá ahora echar bombas en el pueblo, pero no echaron ninguna. ¿Y solían pasar los aviones a alguna hora en concreto? No, eso pasaba cuando a ellos le parecía. ¿Alguna bomba cayó alguna vez en el pueblo? No. ¿Y en el pueblo hubo disparos o alguna vez por algo? No. Antes de la llegada de los nacionales, ¿se atacó a alguna persona? Sí, atacaron los pueblos, atacaron, se los llevaba por ahí. ¿Los partidarios de la República se llevaron a gente, la fusilaron? Y yo, claro, la gente, algunos la fusilaron. Y una vez acaba la guerra, el bando que ganó también reprimió... Reprimió también a varias personas. A la persona que se había metido con el otro, pues lo reprimieron, claro. El que tenía dolor, pues se vengó. ¿Recuerda usted si a las mujeres se las rapó? Sí, que algunos la pelaron, porque dije que era de la zona roja. Y le daba aceite de resina, un aceite muy malo que cabía ya, le decían aceite de resina. Yo no lo he visto, yo nada más que lo escuchaba de él. Para que lo bebiese. Para que lo bebiera. ¿Y eso quién lo hacía? Eso lo hacía ya la gente que había, porque a lo mejor esa o era así, o estaba destacada bien en la República y esas cosas. Y en venganza de eso, pues les hacían eso. ¿Pero sabes qué ocurrió durante la guerra aquí? No. ¿Y aquí la gente cómo estaba? ¿Estaba Aquí, había hombre, miedo en el pueblo? ¿No había miedo? Hombre, como todos los sitios, tendría que tener miedo, porque entonces todo el mundo tenía miedo, fuera donde fuera, porque no se sabía lo que podía pasar. En una guerra, pues ya sabes, nadie sabe dónde puede llegar. ¿Se podía hablar de política en la calle? Yo ya no, pero yo creo que no, porque yo ya te digo, yo era chiquitillo y no, pero yo creo que... ¿Y la vida cómo cambió comparando el antes y el después de la guerra? No, entonces no, ha cambiado mucho después. Entonces después terminó la guerra y tuvo unos pocos años muy malamente la vida. Malamente como cuando estaba antes mayormente, ya después, ya cuando pasaron unos pocos años ya empezó a mejorar la cosa. Y muchos niños que estuvieron recogidos en centros, que la madre se había ido y se había desaparecido y todas esas cosas. Y ya se encargaba un centro que había ahí para recoger los niños. ¿Y la madre aparecía después o...? Hombre, la que apareció después pues recogió a su hijo y la que no apareció pues ya había un centro ahí y lo recogía. ¿Algún familiar suyo participó en la guerra? ¿Cómo se comportaban las autoridades después de la guerra con la población? Hombre, en lo que cabía, pues bien. ¿Aquí había maquis? Sí, hubo maquis. ¿Tuvo usted alguna experiencia, algún encuentro con No, ellos? yo no. ¿Qué sabe usted de ellos? Ellos que estaban en las tierras huyendo y los civiles, por ejemplo, pues, iban persiguiéndolos para cogerlos y ellos estaban huyendo por ahí. ¿Y ellos por qué estaban huidos? Hombre, ellos estaban huidos porque, por ejemplo, en la guerra pues habrías hecho algo. Que el que no tiene por qué correr, pues no corre. Y el que corre porque ha hecho algo que no ha sido bueno. Y se tiene que resguardar, ¿sabes? Además que si se entrega, como él no lo ha hecho bien, pues a él no lo pueden recibir bien. ¿La Guardia Civil cómo trataba a la gente? Se abusaba, se pasaba. Hombre, que entonces la Guardia Civil tenía mucho. Un trompezaba a una persona en el campo y le decía, ¿usted no ha visto los objetivos? Bueno, los objetivos, los más que para cada igual. Y usted no, que usted no lo ha visto. Para que usted lo vea, le daban dos tortas o los maltrataba. ¿A usted? A mí no, pero hubo personas que abusaron. ¿Cómo ha cambiado el pueblo de Guaro a lo largo de los años? Claro que ha cambiado una pila. Hombre, ha cambiado en todo, que el nivel de vida de hoy no es el que había antes. Y antes había una pila vivienda, unas pilas personas que vivían en unas casas muy malas condiciones. Y sin embargo hoy pues está viviendo bien. Después también el pueblo ha crecido, hay un barrio que hay una pila de vivienda muy grandísima, que eso es nuevo todo, que antes era campo, era olivo y almendro y viña. ¿El pavimento de las calles ha cambiado? Claro, de antes lo había chino muy malamente y hoy está todo empoblado. ¿Los chinos que estaban sueltos en la...? No, eso clavado, ¿verdad? ¿Qué más cosas han cambiado, para mejor o para peor? Hombre, para mejor ha cambiado, por ejemplo, el agua lo principal, que de antes una mujer tenía que ir a la fuente por encontrar agua para de comer, para lavarse, para todo. Y sin embargo, hoy pues fíjate tú, en cada vía hay un grifo, hay otro, aquí otro, cuarto baño, no ha cambiado nada.
¿Los coches cuándo empiezan a aparecer en el pueblo? En el 50, del 60 para arriba, cuando empezó los coches ya. Usted, el primer coche que usted vio, ¿dónde lo vio? No vi el monte. ¿Recuerda usted el primer coche que vio? ¿Qué coche era? Sí, era un verbo, que venía por madera. Hay un monte que había. ¿De quién era? ¿De algún vecino? Eso es de allí, de uno del pueblo, que lo compró para jarrear madera. ¿Hay alguna fiesta que se hacía antiguamente que ya no se hace? El carnaval era una fiesta que se celebraba mucho y ya no se celebra apenas. Se tiraba unos cántaros a otro, que se le escapaba y lo quebraba, lo agarraba, le daban un maculillo, tío, lo agarraba del pie y del otro lado, venga, le daban un más. Y ya eso ha perdido. ¿Y la gente en carnaval se disfrazaba? Entonces no lo dejaba. ¿Por qué no se Porque podía estaba disfrazar? prohibido. ¿Les explicaban por qué estaba prohibido? Porque el movimiento no quería que nadie se disfrazara, porque por contra o algo fuera de algo. Una vez pasa la guerra, la gente de Falange y tal, que se tomó un protagonismo importante. No sé, ¿cómo era la relación con la gente de...? Hombre, la falange, con las personas que no hubieran hecho nada, pues muy bien, pues estupendo, como de tal cosa. Ahora sí tenía algo hecho, pues ya no era igual, ya no. Ya se odiaba. ¿Las familias tenían que apuntarse a alguna organización o los niños a apuntarse a alguna organización? Hombre, apuntar, que se quería apuntar. ¿Qué le ha parecido a usted la dictadura? Pues bien, cuando una cosa debe que salta la otra, pues bien. Yo, bueno, bien en un sentido, porque yo no sé aquello tampoco cómo marchaba, ¿no? Pero aquello yo no sé, el tiempo que tuve yo no sé cómo aquello marcharía. La transición a la democracia, ¿qué le ha parecido a usted? Sí, está muy bien, siempre y cuando que lleve bien, que no se abuse. ¿Qué prefiere? ¿La dictadura que tenía antes? No, hombre, yo quiero la democracia mejor que la dictadura. Una dictadura es una... ¿Y qué es lo que no le gusta de la democracia? La democracia es muy bonita siempre y cuando que sea democrática, que no se pase. Durante la transición, usted en los años 70, ¿usted tuvo en algún momento miedo a que se pudiese repetir la guerra civil? No, yo no. El papel de la mujer ha cambiado a lo largo de las décadas. ¿Qué le parece a usted ese cambio? Hombre, mujeres antes no podías hacer, por ejemplo, si hablamos de las mujeres que tenía su novio y tenía que ir al cine o a cualquier, pues no podía ir con su novio solo, tenía que llevar a una compañía, porque si la había de ir sola, pues la criticaban. Pues, oye, pues ya ves, pues ¿qué vamos a hablar? ¿Qué es lo más importante que la vida le ha enseñado a usted? Hombre, a mí la vida, más el tiempo que yo llevo viviendo, pues muy bien, cada vez más, porque va la vida vamos a adelantar en muchísimas cosas que antes no había, en muchas cosas. Y ilusión de sus hijos y de sus nietos y eso, que hoy lo ve uno muy bien. Y antes, pues no era así, los padres lo veían de otra manera, los abuelos, porque las circunstancias de la vida no daban más que una miseria. Y hoy, pues, se ve muy regocijado de todas las cosas. Hombre, lo importante de la vida es tener salud, es lo principal. Y tiene salud y dinero, pero lo principal, lo importante es la salud. ¿Le gustaría a usted dejar algún mensaje a la gente que en el futuro vea esta entrevista, precisamente sobre qué es lo importante en la vida o algo que cree que se debe transmitir? Bueno, lo más importante en la vida, lo que veo yo en la vida, lo más importante que hay es la salud. Otra cosa más importante que es